o por ahí algún escrito mecanográfico también, pero muy raro eso. Y más o menos son 5 minutos, 5, 8 minutos, depende el tiempo que hacemos de introducción, de recordar algo del tema anterior, de atender consultas, todo. El tema es, yo no tendría el problema de hacerlo ingresar a los 15, 20 minutos. Lo que pasa es que me desaparece a mí de la pantalla la opción de ingresar, de permitir el ingreso. Si por ahí alguien me dice, bueno, yo salgo, son segundos nada más y permito el ingreso. Algunos me saben mandar mensajes para el celular, yo ya, el celular ya no lo veo, ya. Estoy dando clases, no lo veo, salvo que sea algunas llamadas de emergencia, esas cosas. Bueno, en el caso de Busto, eh, después recordame, más que todo la otra semana, que ya voy a tener el listado de los inscriptos a la materia, y ahí lo veo. Si voy a tener, como les dije yo al comienzo, está hablado ya con la propia Mira, les sabemos reconocer, si ya tienen aprobada la teoría, bueno, reconocemos y hacen la parte práctica. En ese caso, sí o sí, después van a tener que rever el programa y acomodar los temas, reordenarlo, porque como te digo, este año va a ser el programa nuevo. No nuevo que vamos a cambiar todos los temas. El 95 temas están, no, son los mismos. Lo que está cambiado es el orden, por lo que abarca cada unidad. Algunas unidades quedan los mismos temas, en otras se pasaron de una unidad a la otra y algunos sí van a ser temas nuevos. Pero como te digo, el 95% de los temas ya son los mismos. Nada más que hay un reordenamiento de las unidades. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, es el que me preguntó, el que ya tenía aprobada la teoría. Le solemos reconocer del año anterior únicamente. Si fue hace 2 años, no. Tiene que ser del año anterior, inmediatamente anterior. Entonces, la semana que viene, me hace recordar para yo fijarme en los listados y bueno, pero la teoría ya tiene que empezar este viernes, la práctica, perdón, ya tienen que empezar a cursarla con la propia Mira. Y como le digo, ella la va a hacer, sí, puede salir de casa. Profe, entonces disculpe, una duda. Yo soy Sí. recursante. El año pasado la profe hizo división de comisiones y a veces nos ponía, por ejemplo, cuando empezamos creo que era de 11 a 13 horas, luego nos cambió un poquito el horario. ¿Cómo hacemos ahora el viernes? ¿Vamos directamente al CIPRA a la hora que tenemos? No. Le dije yo al comienzo, al aula 104, ahí está designada. Al aula Bien. 100, tienen de 11 a 13, en el aula 104. Es importante que estén todos porque ahí ella va a armar la comisión y bueno, va a controlar este, el tema de Sí, los ya grupos de entendí. trabajo que va a hacer. Entonces, Perfecto, sí, profe, gracias. y ahí le indicará quién va a ir una viernes y quién va a ir el otro viernes. Sí, la asistencia, como le dije, queda registrada. Ustedes, como han ingresado, queda la asistencia ingresada a la hora de ingreso y la hora de salida. Sí, todo el material que ustedes van a ver en lo que yo le pase la clase en el Power, todo va a ser subido al aula virtual. Si ustedes han tenido el año pasado, quien ha cursado Identidad 1, que teníamos el aula virtual y donde veían todo el material, bueno, este año es exactamente lo mismo con documento 2. Van a tener ahí subido el programa nuevo, los Power desarrollados de cada unidad y, por supuesto, se van a tener que matricular, que eso ya le vamos a dar nosotros la clave, pero la estamos limpiando al aula ahora con la propia Mira.
¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta, vamos a comenzar a, bueno, a desarrollar ahora la unidad 1. Eh, Voy a compartir pantalla. Profe, ¿y esto qué sería con relación a Docu 1? ¿Se relacionaría en qué parte o ya es totalmente diferente, digamos? ¿Cómo el tema? ¿Cómo la pregunta? Discúlpame. Sí, bueno, algunos contenidos son más amplios, algunos, otros no. Ejemplos, ustedes no hicieron análisis de escritura, ¿verdad? No, solamente vimos como un documento para ver si estaba como adulterado, es como que el único Por ejemplo, trabajo. el tema de esas adulteraciones, todas las adulteraciones este año nosotros ya no las vemos, porque ya las damos por sabido. Sí, cuando tengan que analizar los documentos, bueno, ahí tienen que establecer ustedes si tiene adulteración o no el documento, pero como tema no se lo ve ya en el desarrollo de la teoría, porque ya lo vieron en el documento 1. En el caso de papel moneda, que yo veo que el profe les pregunta todo eso, bueno, vemos, además de peso, de papel moneda argentino, vemos dólares y vemos euros y papel polímero, papel moneda polímero en general. Lo mismo que los sistemas de impresión, que creo que yo los vi que ustedes lo mencionan, todo, bueno, ahora lo vemos, que ahora vamos a pasar a continuación, bueno, más amplio, cómo es el funcionamiento, lo mismo que las impresoras, cuando veamos los sistemas de impresión digital, paso por paso, que se cumple para, para hacer la impresión y, bueno, qué es lo que hay que observar en el caso de analizar los escritos. ¿Sí? ¿Está evacuada la consulta? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a ponerlo. ¿Se ve la placa ahí? Sí. Bien. Bueno, como hemos puesto unidad 1, bueno, primero, por supuesto, para entrar para desarrollarla, ustedes van a ver, tienen que saber la definición bien desglosada de documentología, y bueno, y ahí seguidamente vamos a ver ya los principales sistemas de impresión. Bueno, la definición que nosotros si a la cátedra le pide es esta. En todo lo que se refiere a la palabra y bueno, qué es lo que abarca, ¿no es cierto? Bueno, en documentología o documentoscopía también lo van a encontrar ustedes a veces, como en la bibliografía, palabra compuesta que deriva del latín documentus, que significa carta, documento, del griego kopain, y escopen, que significa examinar, o sea, examinar documentos sería. Y bueno, es la ciencia que tiene por objeto de estudio, o sea, bien claro el objeto de estudio. Es ese, el análisis de los documentos públicos y o privados, antiguos y actuales, utilizando para ello métodos y técnicas precisas de los conocimientos científicos, a fin de establecer su autenticidad o falsedad, o establecer autoría, plasmando las conclusiones a las que se arriban a través de un informe escrito que nosotros denominamos pericia documentológica. Por lo general, a veces van a ver el término pericia caligráfica, pero más adelante les voy a decir por qué nosotros llamamos pericia documentológica y no únicamente pericia caligráfica. Bueno, el objeto de estudio es el análisis de documentos públicos y o privados, anteriores y actuales. Bueno, ¿qué es lo que estudia? Bueno, todo tipo de documentos, ya sean
corresponde al orden público, como puede ser instituciones públicas, del gobierno, municipales, registro civil, registro de la propiedad automotor, o sea, todo lo que tiene que ver con donde interviene el Estado, o funcionarios del Estado, son documentos públicos. Y también los documentos privados, o sea, que se celebran entre partes privadas, o sea, cuando no tiene nada que ver el Estado. Y decimos anteriores y actuales. ¿Por qué? Porque en muchos casos le va a tocar intervenir en establecer llegar al fin, ese si es auténtico o falso. Por ejemplo, en un contrato que se firmó hace, 4 o 5 años, en una transferencia de una propiedad o en un testamento que está hecho hace 15, hace 50 años, por ejemplo, donde hay conflictos de propiedades, de tenencia de propiedad. Por eso dice documentos anteriores. Puede ser anteriores a 1 año, a 10 años, a 15, o documentos antiguos. Que hay una parte también de la documentología que se dedica al estudio de documentos antiguos. Ustedes habrán sentido los historiadores que muchas veces consultan los archivos históricos, documentos de hace muchos años, del siglo del siglo pasado, de 2 siglos atrás, para hacer algún trabajo. Por eso hablo de documentos anteriores. Y por supuesto los actuales que se han producido, que se han realizado, confeccionado en este año, en el curso de este año, o del año pasado, a lo mejor también pueden ser considerados como actuales. Y cuando habla de que utiliza métodos y técnicas del conocimiento científico de cualquier especie, dice, porque muchas veces la documentología se va a servir, por ejemplo, de la química. Hay una parte que se llama química documentológica, que tiene que ver con el estudio de las tintas, la composición de las tintas, la composición del papel, cómo está conformado el papel. Por eso habla ahí técnica del conocimiento científico de cualquier especie. Se va a tomar también conocimiento de la física cuando utiliza microscopios, lupas, luces especiales como la ultravioleta, la luz infrarroja. Y por eso habla también de otra también de otra parte del conocimiento científico, puede ser que se utiliza mucho, en parte de la fotografía también para ilustrar los trabajos. Entonces, por eso habla ahí de métodos y técnicas del conocimiento científico de cualquier especie. Hoy en día que está tan a la parte de la tecnología también, hay que tener cierto conocimiento también de tecnología. Bueno, por eso es que se va a tomar de todo ese conocimiento científico y lo va a hacer participar cuando se estudia esos documentos. Y el fin es ese, establecer autenticidad o falsedad. O sea, si un documento es auténtico o si no lo es, o sea, falso. Con falso también se suele utilizar, o van a ver, o se suele poner en escrito que es apócrifo, para establecer lo que es un documento falso. Y después, la autoría es cuando, más que con precisión en el caso de textos y firmas, para saber quién es el autor, quién escribió eso, esa firma. Y más complicado aún si es una firma falsa, para saber quién es el autor que realizó esa falsificación. Bueno, ese es el fin de la documentología. Todo esos estudios que hace, el estudio minucioso, ese documento que a veces no es que se hace en forma rápida,
sino lleva su tiempo realizar. Por eso, en el caso cuando se rinde el examen práctico de documento 2, se le da un documento a analizar. El documento ese es sencillo, es simple, por el escaso tiempo que tienen ustedes para estudiarlo y para hacer el informe. A veces hay documentación, en cantidad de documentación para estudiar que lleva su tiempo. Todos esos estudios que se hacen, detallar qué material recibió, cómo lo recibió, en qué condiciones, qué tipo de estudio se realizó, qué instrumental se utilizó lupa cuenta hilo, microscopio binocular, si se realizó algún estudio químico, bueno, todo ese trabajo que realiza el perito y pone además el método que utiliza para realizar ese estudio, nos va a permitir llegar a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión va a ir al final de un informe escrito. Todo el trabajo que se realiza el perito tiene que documentarlo, tiene que escribirlo, tiene que explicarlo, porque la pericia documentológica no solo es un informe que dice, bueno, la firma ofrecida como dubitada es falsa. Entonces ese no es todo el trabajo. El trabajo, el informe lleva además unos datos del perito, la descripción del material que se recibe, los elementos que cuenta para trabajar, para realizar ese análisis y el método que utiliza en el caso de escritura, para llegar a esa conclusión. Es sumamente importante porque ya cuando veamos o vean ustedes la parte del informe pericial, es lo que se conoce como la fundamentación técnica, que es lo mismo que poníamos nosotros en informe para cuando establecíamos identidad datiloscópica, que hay que poner bueno, todo el estudio que nosotros realizamos, todos los fundamentos científicos en que se basa y por los cuales el perito puede llegar a una conclusión y decir con seguridad que es auténtico o es falso una firma. Y en ese informe escrito nosotros lo llamamos pericia documentológica. Por supuesto, llegado su momento, van a ver que además del texto van ilustraciones gráficas que sí o sí tiene que llevar un informe a donde se indica alguna maniobra. Y como ustedes mencionaron ahí el tema por ejemplo, de todas las adulteraciones, también se tienen en cuenta en el análisis y se describe. Si se ve alguna adulteración, se describe y qué tipo de adulteración y qué es lo que indica que es adulteración y no otra. Lo que sí vamos a ver este año es el caso de adulteración o falsificación de firmas y textos. Creo que eso ustedes no lo vieron los años anteriores. Bueno, ¿qué es el documento? Bueno, es la pieza en la que se registra una idea. Esa idea se la registra a través de la escritura, de marcas, de imágenes. Como vamos a ver más adelante el tema de los soportes y la escritura. Porque yo escuché decir que es un documento está compuesto por el soporte, la escritura y el elemento escritor. No, el elemento escritor no forma parte del documento, porque la escritura se le hizo con el elemento escritor. El documento lo único que tiene es únicamente el soporte y la escritura, una marca, imágenes. Entonces, a recordar, está integrado primero por el soporte y segundo la escritura. El soporte, bueno, son o pueden ser de los más variados. A través de la historia ustedes de los soportes han visto que el hombre al comienzo utilizaba arcilla, piedra, metal, porcelana, pergamino, papiro. Bueno, después para utilizar, por supuesto,
el metal, la porcelana se sigue utilizando como algún documento de forma artística o artesanal. Y ya en forma uso masivo, el caso del vinilo, de papeles, diferentes tipos de papeles que también ustedes lo vieron, y soportes no convencionales. Pero ustedes, imagínense, ¿qué puede ser un soporte no convencional? Un árbol. ¿En qué? Un árbol. A escribir en el tronco, dirías vos. Claro. Una Sergio, pared. ¿qué quería preguntar? O un Profe, soporte electrónico. profe, se le ¿Cómo? dejo de compartir pantalla. Sí, ahora la bajé para contestarle lo que ustedes me están preguntando. Eh, puede ser también el tronco de un árbol. Por ejemplo, esos grafitis que hay muchos, a veces en paredes, en algún camión, en alguna. Bueno, esos serían soportes no convencionales. Una escritura que a veces ven en un cerro, en la roca de una montaña. Bueno, eso entrarían dentro de los soportes no convencionales. ¿Mm? Entonces ahí estarían en eso no convencional. Y la escritura, ¿qué es? Bueno, es la representación gráfica del pensamiento. ¿De quién es el pensamiento ese? Bueno, ejecutado por el hombre para fijar sus ideas. Esa es la escritura. Nosotros hemos dicho que el documento es la pieza en la que se registra una idea. Y por supuesto, esa idea proviene del pensamiento y el hombre lo representa gráficamente por medio de las escrituras para fijar eso que tiene en mente. Al comienzo, bueno, fueron únicamente gestos humanos, luego fueron gestos humanos, se refiere tanto a la palabra como a los, este, a los grafismos, símbolos, hasta llegar a los medios mecánicos, escritura mecanográfica, imprenta, impresoras, inclusive hasta una pintura, es también estudiado por una parte de la documentología que se llama la pictografía, el estudio de las pinturas. Y para quedar hoy prácticamente como medio predominante, como elemento predominante de la escritura manuscrita, únicamente la firma. O sea, cada vez se escribe de forma manuscrita menos personas. Ustedes los alumnos, bueno, porque toman apuntes, escriben, pero siempre se requiere a veces la firma manuscrita. No obstante, está una firma, la firma electrónica hoy en día o la firma digital. Pero como en forma manual persiste la firma. Cuando va a retirar un documento, cuando va a hacer mucho trámite, le piden que se firme. Esa escritura, esa firma está compuesta por grafismos. ¿Qué son los grafismos? Bueno, del movimiento del hombre resultan los gestos gráficos que constituyen la escritura manuscrita. Eso del gesto gráfico, eso vamos a verlo con más detenimiento en la unidad 2, que es lo que nosotros estudiamos, que los peritos documentólogos estudiamos la parte del gesto gráfico para establecer si una firma ha sido confeccionada o no por una determinada persona. Las grafías, que es la bibliografía a veces en general se lo va
se lo van a encontrar así, grafías. ¿Y por qué decimos, había mencionado yo que todo el resultado de ese estudio se llama, recibe el nombre de pericia documentológica o informe documentológico? Bueno, porque ahí hay que mencionar, si fuera informe caligráfico, lo único que habría que hacer referencia sería a la escritura, porque caligrafía significa eso, escritura. En cambio, nosotros, al poner informe documentológico, hemos analizado tanto el soporte, para ver si hay borrados, raspados o hay alguna adulteración. Además, he estudiado el elemento, lo que depositó el elemento escritor, para saber de dónde proviene esa escritura, en el caso del estudio de las tintas también. Entonces, abarca todo lo que corresponde a la documentología. Y si estudiamos, por ejemplo, un escrito mecanográfico impreso, no podemos estudiar de caligrafía, porque caligrafía se refiere a la escritura bella, o sea, a la escritura realizada en forma manuscrita. En cambio, la documentología estudia todo, tanto la escritura manual como la escritura mecánica. Por eso debemos poner informe pericial documentológico. No obstante, ustedes también van a ver que en los códigos, a veces de procedimiento que hay, habla dice de pericia caligráfica, pero si lo analizan, ese código ha sido escrito de hace 50 años, o sea que está desactualizado el término a decir únicamente una pericia caligráfica. Corresponde decir pericia documentológica, porque estudiamos todo en conjunto. ¿Alguna duda en esta definición de documentología? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. Me tienen que decir porque si se quedan callados, yo pienso que uno y dos no han entendido nada, están durmiendo, están fuera del aula. Entonces ahora sí vamos a continuar con los otros temas de que abarca esta unidad. A veces nosotros tenemos documentos para estudiar y la determinación de autenticidad o falsedad de ese documento o un billete de papel moneda se lo resuelve identificando o determinando los sistemas de impresión que se utilizaron para realizar ese documento. Bueno, por eso se lo debe observar con la ayuda de lupa o microscopio, la forma en que está sentada la tinta en el soporte. Lo mismo si es una escritura manuscrita, también hay que tener mucho cuidado hoy en día y de ver cómo está asentada esa escritura, esa tinta, porque puede ser una fotocopia, puede ser una impresión de una impresora, o sea que la firma ha sido captada, escaneada y luego ha sido plantada. Entonces, por eso hay que estudiarla con la ayuda de lupa, microscopio, para ver cómo está esa tinta en el soporte. O a lo mejor corresponde a una impresión de algún otro sistema. Cada variante de estos sistemas de impresión tienen una matriz de impresión que es usado para realizar algo determinado. Entonces, esa matriz de impresión tiene sus características. Y así tenemos un cuadrito donde tenemos, por ejemplo, los sistemas de impresión que corresponden a la tipografía. Ahí está graficado estos resaltos que ven ustedes acá,
más oscuros representan a los tipos o las letras. Y esto, el rectángulo es la matriz. O sea, por eso la tipografía es una matriz en relieve, tiene relieve. En cambio, la calcografía, ahí esto que está oscurecido, está dentro de esa matriz de la superficie. Son también conocido calcografía o hueco grabado, que esta matriz ha sido grabado y tiene una infinidad de huecos, que es lo que va a representar lo que se quiere escribir, o algún gráfico, o alguna ilustración. Después está el sistema OBSE, que es un sistema plano. Acá no hay resaltos ni hay huecos. Simplemente es algo plano. Y vamos a ver al principio a qué corresponde la impresión. Y después están los sistemas digitales, que son las que utilizan ya la tecnología digital, la CPU con la impresora. Viene a representar el tóner, las impresoras a aguja y el chorro de tinta, los puntitos de colores. Entonces, si lo queremos, vamos a separar en 4 grupos: grande tipografía, calcografía, OBS. Entonces, la tipografía tiene matriz en relieve. La calcografía, hueco grabado o intaglio, que también se llama, va a tener huecos, pequeñas celdillas. El sistema OBS, que es plano, y los sistemas digitales, que están las impresoras que utilizan el TANE, son las tóner, son las impresoras láser, la matriz de aguja y los chorros de tinta. El primer tipo de impresión, porque habíamos dicho de que sabiendo el tipo de impresión que está realizado un documento, podemos ahí establecer al comienzo nomás si el documento es auténtico o es falso. Si llega a nuestra mano un papel, o sea, un billete de banco, y nosotros lo analizamos y vemos que la impresión corresponde a una impresora chorro de tinta, bueno, automáticamente ahí establecemos que es un billete apócrifo, porque no es el sistema de impresión que utiliza esa para hacer los billetes. Por eso es que decimos que estudiar el sistema de impresión nos puede dilucidar al comienzo nomás qué tipo si es auténtico o falso un documento. El caso de la tipografía, matriz o clichés o clichés, son metálicos y están en relieve. El textos y figuras están invertidas. Al imprimir quedan en positivo, tiene acumulación de tinta en los contornos de la impresión. Hay relieve en el reverso de la hoja, o sea, si uno palpa el relieve, el reverso del soporte, vamos a notar sobresalto. Eso corresponde porque ahí hizo presión ese tipo y bueno, dejó una característica en el soporte. Las tintas tipográficas son de naturaleza pastosa u oleosa. Todos ustedes la conocen, la tinta esa de tipografía es la misma que utilizamos nosotros para la toma de impresiones digitales, ¿no? Esa característica de ser pastosa u oleosa. Por eso es tan persistente y cuesta sacarlo, porque es tinta de imprenta. No es tinta especial para las huellas, para toma de impresiones dactilares. Hoy en día vienen tintas especiales para eso, pero por los costos, nosotros utilizamos, o se utilizaba comúnmente, la tinta
para la tipografía. La ilustración que vienen son los clichés o la matriz, se iba armando con las letras y los números o algunos gráficos, más no se podía hacer, que debía hacer lo que se utilizaba para imprimir textos, libros, en general, que llevaban muy poca ilustración, porque tenía que estar confeccionado en metal, de una aleación especial de plomo endurecido, y eran imágenes que estaban invertidas. Es un sistema directo, porque va de la matriz al soporte, o sea, al papel. Por eso es un sistema directo. Después está la cliseoforma, también se le llama forma. La impresión se construye ensamblando miles de tipos de plomo que llevan fundido en relieve una letra o una combinación de estas a fin de crear páginas de textos. Las letras se combinan con grabados para obtener páginas compuestas con el texto o ilustración. Que como le digo, los textos aparecieron los primeros textos, bueno, llevaban muy pocas ilustraciones porque era toda una obra de arte hacer una matriz de una ilustración. Bueno, es la forma más antigua de la impresión, ya a mediados del siglo XX, o sea, el año 1950, ya se dio todo el protagonismo, esa tipografía, al sistema OBSE. Es muy poco lo que se imprime actualmente en tipografía. La imprenta, la originaria tenía tipo de madera, pero era en relieve también. Y después fueron suplantando por estos tipos de metálicos y tenía la profesión esa de tipógrafo, era muy requerida ¿por qué? Porque la persona tenía que tener experticia para hacer los textos, por ejemplo, invertidos y no equivocarse. Entonces, cuando se lo imprimía, tenía que quedar todo en el sentido de la escritura y de la lectura nuestra. Por eso es una tarea muy compleja. Había que tener conocimiento de cómo manejar esos tipos. Por eso es que cuando apareció el sistema 2 se lo desplazó por completo a la tipografía. Quedan algunas variantes que vamos a ver nosotros. La flexografía es una variante de la tipografía. Es también una impresión en relieve, pero lleva, en lugar de ser metálicas, la matriz, van en placa flexible o de caucho o polímero, o sea, de material sintético. También es una impresión directa. No le pregunté si hay alguna consulta sobre tipografía, o está clara el tema de la utilización de la tipografía. Pero quedan muy pocos lugares donde se imprime tipografía, quedan más bien para uso así comercial o artístico, tarjetería personal. Se pueden utilizar otras tintas, aparte de la tinta esa tipográfica. Antes se usaba también para las tarjetas de cumpleaños, tarjetas de invitación, todo, pero como hoy en día todo se hace digital, ya hasta ese uso perdió, y se utilizaban tintas brillantes, tinta color oro, color plata, para hacer tarjetería especial, que como le digo, hoy en día ya no se hace. Todas las tarjetas de invitación vienen en forma digital. La flexografía
Es una impresión en relieve, como les decía, directo. Ahí la matriz es son placas flexibles de caucho o polímero, y bueno, como características, imprimen en sustratos tratados. O sea, el sustrato es el soporte, y tienen un tratamiento especial, como el caso del poliéster, del acetato, PVC, polipropileno, puede ser papel también. En este sistema se imprimen todo tipo de envases, especialmente para la industria alimenticia o perfumería. Todos los envases que ustedes ven que vienen los fideos, las galletitas, donde vienen envasadas la leche, los tetra, que son varias capas ahí que tienen esos envases. Todos son los envases por ejemplo, de jabones líquidos, jabón en polvo, de shampoo, todo se hace con este tipo de impresión. Se utilizan tintas de secado rápido a base de agua, son tintas fluidas, a diferencia de las tintas tipográficas. Estas son fluidas y a base de agua. Pero por eso los soportes tienen que ser tratados, tienen que tener un tratado especial para que esa tinta se adhiera y además se seque rápidamente. En su origen, todas las planchas flexográficas se construían en caucho moldeado, o sea, se hacía por presión. El caucho se lo moldeaba por presión. Hoy en día ya se hace elementos en polímeros o poliésteres. Y a veces se le hace con tratamiento por irradiación, que ya lo vamos a ver. Bueno, en los años 70, que habla del año 70, 1970 sería, se preparan las planchas de fotopolímero. Esta es la plancha de fotopolímero cubierta por una película que solo permite el paso de luz ultravioleta por aquella zona donde se efectuará la transferencia de tinta. El fotopolímero se va endureciendo, o sea, cambia el estado, entonces se polimeriza ahí en esas zonas, y al eliminar el recubrimiento sobrante con agua o cualquier otro disolvente, se obtiene la plancha flexible de impresión. O sea, ahí queda en relieve la matriz. O sea, de usar tintas solubles en agua resulta innecesario el empleo de disolventes tóxicos. O sea, son solubles en agua esa matriz, esas tintas. Entonces no requieren disolventes tóxicos como puede ser el de las tintas tipográficas, ¿sí? O tintas oleosas. Habíamos hablado que se trabajaban en sustratos tratados. Por lo general imprimen en planchas transparentes, en sustratos transparentes. Es por eso que todos los envases que ustedes conocen de fideos, de galletas, de artículos de perfumería, ustedes los intentan sacarle con la uña o con algún elemento que raspe la tinta, no lo van a sacar porque la tinta está por adentro. Al ser un sustrato transparente, entonces se ve perfectamente la impresión o todo lo que se imprimió y no se sale. Y al tener, en el caso de los envases de cosmética, del caso de jabones, todo, tienen varias capas. El envase es la capa externa, es el sustrato que está impreso en flexografía, como el envase de los tetra, tanto la leche, los vinos en caja. Eso está impreso con flexografía. Esto que está acá en la primera fotografía, bueno, es
es la plancha impresa, que ya está sobre el relieve de la parte más oscuro, que es lo que va a quedar impreso cuando acá no es necesario que no está invertida la imagen, sino está en positivo, porque nosotros lo vamos a ver esa imagen a través del sustrato ese transparente. Es un sistema directo también, pero la imagen no va invertida, sino va en positivo porque es como se lo ve. Al hacer la plancha flexible, puede imprimirse a un color, hasta 6 u 8 colores permiten la máquina de impresión. Entonces hay que hacer una matriz para cada color. Y esa matriz de un color determinado no tiene que superponerse con el color, con otros colores. Entonces, para que eso vaya ajustado en forma milimétricamente, se debe utilizar esos cilindros de ajuste, a donde se coloca con exactitud la plancha flexible para imprimir. Y esto tiene que haber un cilindro para cada color. Tiene un registro perfecto que se llama. Bueno, cada color tiene una plancha distinta, como decía yo, por las razones. Por ejemplo, acá, cómo se imprime el sustrato, que son rollos de polietileno transparente, que van pasando por las diferentes estaciones de impresión y secado. Acá se ve cómo se va desplazando, va imprimiendo y pasa por una estación de secado. Entonces ya se van sumando los colores. Acá tenemos blanco, verde, rojo, que van conformando las diferentes etiquetas o envases. Después eso se adhiere a una placa interna, que puede ser transparente también, o puede ser algo más grueso, como el caso del envase de Tetra, que tiene una placa de aluminio y además un film interno que es el que va a conservar el alimento. Y después eso, por supuesto, se corta. Esta es una impresora flexográfica de 6 colores. O sea, son máquinas grandes. Tienen que tener un tinglado para tener estas máquinas y bueno, los rollos también de sustrato son de mucho peso. Bueno, la bandeja con tinta y rollo de entintado para cada color. Bueno, seguimos viendo las bandejas, los tachos de tinta, que son tintas oleosas, perdón, acuosas. Bueno, acá tenemos un túnel de secado, donde va pasando el sustrato ya impreso y se va secado. En este caso, estos rojos que ven, ya fue impreso la parte externa, tiene una capa de aluminio y un laminado interno. ¿Cómo se hace el laminado? Bueno, sí o sí hay que pegar esas capas con un pegamento especial. Y bueno, en este caso que ven ustedes en grande acá es en rojo, que lo que después van a hacer las cajitas para envasar tomate al natural. Entonces tenemos de afuera la capa impresa, en el medio una capa de aluminio y en la parte interna un laminado por lo general es para conservar, un laminado sintético para conservar el alimento. Acá hay otra imagen. Este caso, este es envase de galletitas también, que va la impresión. La parte brillosa queda en la parte externa, la parte interna no. Este caso de la hierba
de la CBC que es conocida. Bueno, acá tenemos el color amarillo, el verde, el blanco, el rojo, el negro. Bueno, para imprimir todos esos colores hubo que hacer una plancha con todas esas características, ponerlos en el cilindro ese a donde va en forma el registro ese perfecto para que en la impresión no se superpongan los colores. O sea que, profe, para el sistema offset se imprime a granel, ¿no? No Como es que mucho. offset, este es flexografía. Ah, claro, perdón. Entonces, en un rodillo, en este caso, este rodillo que está acá es angosto, entonces ve que se repite acá el dibujo, después va a ser, una vez que ya es laminado, va a ser cortado y van a salir dos filas de envase. En el caso de la hierba, como tiene laminado, lleva tres capas, eh, o dos capas sería la de la hierba. Bueno, ahí también va a ser laminado. Recuerden que es flexografía. Por lo general, todos los envases de productos de la industria alimentaria van en estos tipos de envases donde se realizaron eh, con este sistema de impresión. Acá, que ustedes a lo mejor lo han visto, en todas las confiterías están los sobrecitos de azúcar o de edulcorante. Está impreso en papel, en la parte externa. Este sí tiene papel en la parte externa. Y adentro tiene un pequeño laminado que conserva el producto. Y por supuesto, después cuando se corta van a salir miles de sobrecitos. Por supuesto, el proceso todo es automatizado. Entonces, que quede claro, el flexográfico es un sistema directo que en el caso cuando se utiliza el sustrato transparente, los diseños, la escritura, todo van en positivo, porque se lo va a ver de la parte externa, se lo ve directamente al escrito. Y la impresión está por adentro de lo que es el sustrato. Entonces, nosotros no vamos a poder sacar esa pintura, sería, o esa tinta. Y en el caso de los envases Tetra, tiene la lámina externa, que es la impresa, tiene un laminado de aluminio y tiene el laminado interno, que es el que va a conservar el alimento. Puede ser vino, puede ser leche, puede ser tomate triturado, y tiene las mismas características en todos estos sistemas. Y las tintas que utilizan son de naturaleza acuosa de secado rápido. Esas serían las características principales. ¿Se entendió entonces la flexografía? ¿Sí? Sí, profe. Profe, se entendió. El otro sistema de impresión, bueno, con esto terminamos con la matriz en relieve. Ahora viene el sistema calcográfico con matriz en hueco, ¿Cuáles son las características de la calcografía? Bueno, el hueco grabado es un proceso de impresión de gran tirada que utiliza un mecanismo de transferencia de tinta por completo distinto de la impresión en relieve. O sea, esto es completamente diferente a lo que vimos hasta ahora. ¿Sí?
La superficie de impresión es un rodillo metálico pulimentado, recubierto por un conjunto de diminutas cavidades, o sea, huequitos o celdas, que es lo que van a conformar la impresión o la imagen a imprimir. Esto, bueno, después más adelante ya lo vamos a mencionar nomás, cuando veamos la documentación de medición controlada. Ahí vamos a mencionar, bueno, esto se imprime con calcografía, tipografía, todo, pero ya no explicamos los sistemas, ustedes ya lo vieron. Este, esa es la característica. Por eso este uno, la calcografía, es uno de los sistemas de impresión por excelencia por la característica de la impresión. El rodillo puede alcanzar una longitud de hasta de 2,5 metros o más. Está parcialmente sumergido en un recipiente de tinta líquida disuelta. A medida que gira, va quedando bañado en tinta. A ver, alguien si quiere. Pensaba que alguien se quería conectar. A medida que gira, va quedando bañado en tinta y una cuchilla de acero de longitud del rodillo elimina la tinta. La tinta que sobrante de la superficie, que es pulida, dejando solo la que ha entrado en las cavidades. La tinta se transfiere inmediatamente a una bobina de papel en movimiento o plancha que se comprime en contra del rodillo. Por eso este es un sistema directo. Va de la matriz al soporte. Los rodillos de grabado están hechos de acero, con un fino recubrimiento de cobre dispuesto con métodos químicos o electrónicos, con el objeto de formar celdas que transfieran la tinta. Por eso es que dice que se utilizan ácidos para hacer estas matrices, que va a quedar únicamente va a formar los huequitos, esos pequeños huequitos. Una vez creadas las cavidades, el cilindro se recubre con una fina película de cromo para conseguir más superficie dura, resistente a la cuchilla esa que limpia. Cada una de las celdas transfiere un punto diminuto al papel. Y esto, la impresión de hueco grabado, o impresión intaglio, o calcográfico, como le quieran llamar, tiene la característica de que se imprime en un solo color, pero se le puede dar diferentes tonalidades a ese color. Y la tonalidad la va a dar la cantidad de tinta que se deposita en las celdillas. Por eso hay celdillas o huequitos más profundos que otros. Entonces, el que es más profundo va a tener mayor cantidad de tinta. Cuando se transfiere al papel va a quedar una tonalidad oscura. En la celdita que tiene menos tinta, cuando queda transferida, se transfiere al papel, va a quedar un tono más claro, pero en el mismo color. Entonces, eso para recordar que utilizan un solo color, pero se puede lograr una gama de tonos en ese color, manejando la profundidad de las celdillas. Bueno, que lo que decía, las celdas pueden tener diferente profundidad, lo que crea un grado de oscuridad distinto en los puntos de tinta. Eso permite obtener el grabado de una amplia gama de tonos grises, si es negro, ¿no es cierto? Y proporciona una magnífica reproducción de originales fotográficos. O sea, se refiere cuando era fotografía blanco y negro, bueno, había una gama infinita de grises que se lo podía lograr con este tipo de impresión. Bueno, la impresión color se consigue con el empleo de diferentes rodillos o de impresión para tinta, o sea, rosada, magenta, amarilla y negra. Si se quiere lograr otro color, bueno, la superposición de la tinta podría darle alguna imagen, pero por lo general se imprime de un solo color. Por ejemplo, acá está, este viene a ser un rodillo, a donde ya están las pequeñas celditas
ya grabadas, es lo que va a pasar por la batea de la tinta y la cuchilla esa lo va a limpiar al rodillo y únicamente va a quedar de tinta en todos los huequitos. Este es para confeccionar la matriz. O sea, ya está la matriz con los diferentes puntos y la impresión, ve cómo queda la diferencia de los tonos. Diferentes tonos en la impresión. Bueno, cada rodillo se guarda en una estación de impresión individual, o sea, si se utiliza varios colores, tiene una estación de impresión como era el caso de la flexográfica, donde se utilizaban varios colores. Una vez impreso cada color, la bobina pasa por la secadora donde se evapora el componente disolvente de la tinta. Estas tintas sí utilizan disolventes porque tienen que tener una mayor consistencia las tintas. Bueno, y es el sistema que utiliza el ideal para imprimir el papel moneda. Letra de cambio, acción de bolsa y papelería profesional de alta calidad. Ustedes recuerden que estas matrices se hacen para grandes tiradas, ¿no? Porque confeccionar una matriz de este tipo es costoso y se pueden sacar miles de copias o millones de copias, ¿no? Con una sola matriz. Bueno, esa es la característica rugosa que le da a la superficie, porque hay un relieve de tinta. A veces se usa resina en polvo para cubrir la tinta húmeda en trabajos litográficos o tipográficos con el objeto de simular el efecto de hueco grabado. Este es cuando se emplea otro sistema, o sea, el hueco grabado o deja superficie de tinta. A veces para simular, y como le digo, es un sistema caro, y para simular este tipo de impresión se suelen hacer trabajo con tinta húmeda y se le agregan resinas en polvo, o sea, material sintético, para simular esa resina, esa se adhiere a la parte húmeda impresa y, por supuesto, dándole calor, eso se va a secar y le va a dar también una textura similar al hueco grabado. Pero, por supuesto, es un costo menos reducido porque no hay que hacer este tipo de matrices tan complicadas. Puede ser tarjeta de visita y papelería con grabados, tarjetería que le llamo tarjetería especial o alguna tarjetería de presentaciones o algunos a veces también se lo ve hay conocimientos que traen las diferentes prendas de vestir, las etiquetas, diferentes etiquetas, a veces marcas así importadas, suelen traer ese tipo de etiquetas con la impresión, habiendo utilizado la litografía, la tinta húmeda, y se le agrega la resina y le queda la superficie de tinta. Acá en esta ilustración vamos a ver la impresión calcográfica por excelencia. Es una impresión de un sector de un papel moneda ampliado muchísimas veces, a donde vamos a ver la misma coloración con diferentes tonos. No es que se hayan mezclado las tintas acá, no. Es la misma tinta, pero cada puntito que está, cada zona representa una celdilla, la más oscura corresponde a una celdilla más profunda que estas otras que tienen una menor tonalidad. Se ve nítidamente. Una vez en todos los papeles, billetes de banco, la imagen principal está impreso en calcografía.
Es una imagen completamente diferente si la hacemos con impresora láser o con chorro de tinta. Solo se logra esta definición cuando se hace con calcografía. La nitidez que tienen en la zona del ojo, entonces, todos los detalles están hechos en ese sistema. Y bueno, tanto el euro, el dólar, o los billetes polímeros, todos utilizan este sistema para la imagen principal, los recuadros, y se logra esa definición. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si quedó claro el sistema calcográfico. No, profe, ninguna consulta. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá, hasta, hasta este sistema, y en la próxima clase, que sería el martes, y recuerden que yo les aviso el día antes si vamos a hacer presencial o virtual. Si se confirma el paro universitario, lo probable es de que lo haremos en forma virtual para no perder la clase. Sí, el Power ese va a estar disponible en el aula virtual ya a partir de la otra semana, cuando ya le demos la clave para matricularse en la aula virtual. Ahí van a tener disponible el Power y de paso vamos a terminar la unidad, que no son muchos los temas que quedan. Ahí va a estar disponible. Si no queda otra pregunta, los despido y bueno, ya saben, el viernes van a ver a la propia Mira para que hagan la parte práctica.